No te vas a creer lo que se ha destapado sobre Kerem Bürsin, y ojo, que no viene de la prensa rosa de siempre, viene de una estrella que hasta ahora pasaba desapercibida. Prepárate porque esto va a dar mucho que hablar. Resulta que de repente sale una actriz de la que casi nadie se acordaba, alguien que ha estado en alguna que otra serie pero sin llegar a ser un nombre fuerte, y suelta una bomba sobre Kerem. Y no es un rumor tonto, es algo que ha vivido en primera persona, algo que pasó hace tiempo pero que ha decidido sacar ahora. Imagínate el momento. La historia tiene que ver con un proyecto pasado, de esos que a veces te marcan más de lo que esperas. Según cuenta esta actriz, Kerem, que todos conocemos por ser súper profesional, un encanto y tal, tuvo una actitud, pues no sé cómo decirlo, un poco chocante con ella. La historia que ella relata es que él se tomó muy a pecho un pequeño detalle de su personaje, algo que para ella era insignificante, pero para él se convirtió en el centro de todo. Y aquí viene el salseo bueno, porque lo que ella dice es que él se puso súper intenso, casi como si estuviera en un drama de época, y la hizo sentir incómoda, incluso humillada. Ella, que estaba empezando, se quedó alucinada. Pensaba que Kerem era de otra pasta, alguien que apoya a sus compañeros, y se encontró con una persona que, según su relato, era bastante, pues exigente de una manera negativa. Para ser honestos, yo me quedé un poco flipando cuando leí esto. Kerem Bürsin tiene una imagen pública de chico bueno, de alguien con quien se trabaja a gusto. Siempre lo vemos sonriente saludando a los fans, muy correcto. ¿Que tenga momentos de estrés en un rodaje? Normal, todos los tenemos. Pero que una compañera se sienta humillada, eso ya es otra cosa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que esta actriz ha estado guardando esto durante años. Quizás esperó el momento justo, o quizás simplemente ya no pudo más y decidió soltarlo. Y ojo que esto no quiere decir que Kerem sea una mala persona, para nada. Pero sí que nos abre una puerta a pensar que detrás de las cámaras, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen en la pantalla. Muchos dirán que es una exageración, que quizás ella se tomó las cosas demasiado a pecho. Pero yo sospecho que hay algo de verdad en lo que cuenta. A veces cuando un actor está muy metido en su papel, o tiene unas expectativas muy altas, puede llegar a ser difícil para el resto del equipo. Y si esa exigencia se convierte en prepotencia o en faltas de respeto, pues claro que la cosa cambia. Esta actriz, al ser alguien que no está en el candelero, no tiene nada que ganar diciendo esto. No busca fama, porque ya la tenía antes en un nivel más bajo. Lo que ella cuenta es su experiencia personal, y eso le da un peso diferente. No es una crítica de un periodista, es el testimonio directo de alguien que vivió ese momento. Y claro, esto pone en duda esa imagen perfecta que tenemos de él. No digo que sea malo, insisto, pero sí que nos hace pensar en cómo son las dinámicas reales en los rodajes, donde a veces hay egos, presiones y situaciones que no llegan a los medios. Me da curiosidad saber si esto va a afectar a su carrera de alguna manera. Él tiene muchos proyectos y su popularidad es enorme. Pero un testimonio así, viniendo de alguien que parece tan sincero, puede calar en la gente. Para mí, es una lección más sobre que nadie es perfecto, y que detrás de la fama y el brillo, hay personas con sus luces y sus sombras como todos nosotros. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que esta revelación dañará la imagen de Kerem Bürsin, o simplemente es una anécdota de rodaje sin importancia?